Tejada ya está aquí con nosotros. Muy buenos días. Héctor, Peace and Love. Peace and Love, Flower Power. Ahora sí, totalmente. A darle una repasadita rápida a lo que fue el soundtrack de la década de los 60, sobre todo aquí en México, que tiene, yo creo que son tres partes importantes. La parte, en inglés hay un término que es el mainstream, no encuentro bien el término en español, pero es como lo más superestelar, ¿no? Las superestrellas son las que integraron esta parte popera, comercial, que hicieron películas, que hicieron telenovelas, que hicieron todo. Ahí estaban César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Angélica María, Johnny Laboriel, y yo siento que la gran reina de esa época y de esta corriente fue Angélica María. Ella hizo todo. Oye, y desde todo ahí lo que se hizo le nombró fue la superexitoso. novia de México, ¿no? O sea, justo por todo esto que hizo. Sí, y sobre todo porque era como la Qué reina belleza Midas. de mujer. Empezó desde niña haciendo películas, su primer papel fue de niño, de hecho ella dijo, años, ¿no? córtenme el pelo y yo le hago de niño, y siento que eso marca como el futuro de su carrera. Siempre se atrevió a hacer todo y en todo lo fue bien. Hizo telenovela, Un muchacho italiano viene a casarse, que fue un éxito mundial. Hizo teatro musical, ¿no? Con Las Fascinadoras, éxito. Grabó todos los géneros musicales. Su primer éxito de Eddie, por ejemplo, fue de Manzanero. Manzanero también le entró al rock. No, Manzanero desde ahí, exactamente. Y después, pues ahora sí que logró muchísimas cosas. Hasta la fecha siguen en activo. Yo estuve hace unas semanas en Morelia y ahí en el Palacio de las Artes estaban anunciados ellos, Angélica María, Enrique Guzmán. Todos, claro, están dando conciertos. Están dando conciertos, siguen en activo. No, yo no han siento, pasado de moda, Héctor. No, y yo siento que es de las grandes figuras, Angélica María fue la que se llevó la década. Por otro lado teníamos a los grupos que era como la parte alternativa, underground o ruda, ¿no? Que estaban los Duk Duk. Estaba Peace and Love. Y dos figuras muy importantes que le dieron como validez cultural y musical al rock and roll, que son Javier Batis y Memo Briceño, ambos maestros en sus instrumentos, grandes músicos, compositores, pero también grandes exponentes. Y yo siento que son los que han mantenido esta vena rock and rollera, bluesera, viva y constante en nuestro país. Y sobre todo frente a figuras muy poderosas internacionalmente hablando. Claro. Oye, hace un momento, perdón que te interrumpa, yo comentaba que escuchamos a Janis Joplin en el intermedio y no, fue Led Zeppelin. Exacto, pero yo con toda abundante información musical, tuve ahí una pequeña confusión. Claro, que te vino a la mente. también porque Janis Joplin fue una figura súper importante y la primera gran figura femenina del rock and roll, ¿no? Además, del rock exactamente. en el mundo, ¿no? Sí. Pero también teníamos en ese entonces a los grandes exponentes que eran los Beatles, con esta corriente, digamos, los precursores del Britpop, ¿no? Porque aunque eran un grupo de rock y tuvieron sus partes rudas, ya eran más ellos supieron integrar muy bien el ingrediente pop. Por el otro lado estaba la otra cara de la moneda, que eran los Rolling Stones, que eran como los niños malos del rock and roll, ¿no? Después se quedaron cortitos porque se hicieron muchas otras cosas más rudas, ¿no? Pero también teníamos al movimiento psicodélico y el progresivo, ¿no? Con Pink Floyd. Claro. Grupo muy importante que hasta la fecha, aunque sea separados, siguen haciendo cosas. Hace unos meses tuvimos a Roger Waters. Oye, los Rolling Stones, eso es una banda que también, Héctor, seguimos hablando de Sí, claro. Dicen que la gira que van a hacer ahora es la última gira, sobre todo por problemas de salud que han tenido algunos. Oye, pero llevan diciendo eso como 10 años, ¿no? Pero yo siento, pero ahora sí esta me late que sí. Esta parece que sí. Sobre todo porque ya se supo de varios problemas de salud de un par de ellos. Ya no nos dejan que los graben incluso ya en los behind the scenes. Ya todo es muy controlado. Porque ya tienen una edad bastante considerable, ¿no? Claro. No, ya rolaron. Oye, ahora sí que las piedras rolando se ¿no? encuentran. Y por otro lado tenemos a la gran figura individual masculina que fue David Bowie. ¡Uy, claro! ¡Qué bárbaro! David Bowie, lo máximo. Bueno, recién hace unos meses falleció. Sí, Nunca lo olvidaremos. Jamás. Creo que fue el inventor de la reinvención. Oye, y hasta actor, cantante, productor, todo. Artista. Nunca estuvo muy conforme con su voz, pero creo que es un ejemplo muy claro de que en el rock and roll no necesitas tener una voz perfecta, necesitas tener personalidad, necesitas tener intensidad y tener algo que proponer, y David Bowie fue. Lo fue.